Me llamo Mariana Acevedo, tengo 42 años y vivo en un pequeño pueblo de Chiapas llamado San Lorenzo de los Cipreses. Soy madre de 2 hijos, esposa de un buen hombre, maestra de primaria y según muchos, una mujer de fe, pero hay una parte de mí que casi nunca comparto, porque no es fácil contarle al mundo que a los 9 años algo oscuro entró en mí y me hizo levitar. Sí, ¿cómo suena? No fue un sueño ni una historia que me inventé. Lo que viví fue real. Lo supe desde la primera vez que vi mi cuerpo separado del mundo flotando en el aire, mientras mi madre gritaba y mi abuela rezaba tan fuerte que se le salían los ojos de tanto apretar los párpados. Todo comenzó una noche de tormenta, cuando yo tenía 9 años recién cumplidos. Era 1990. Vivíamos en una casa sencilla, al borde del monte, con paredes de madera y un cuarto pintado de verde, que me daba miedo desde siempre. En ese cuarto dormíamos yo y mis 2 hermanas menores. Pero esa noche estábamos solas. Mis padres habían ido a un velorio en la comunidad vecina y nos dejaron bajo el cuidado de mi abuela Rosa, una mujer que no creía en brujas ni en santos. La tormenta comenzó justo después de que nos acostamos. Primero fueron truenos lejanos, luego el viento que azotaba las persianas y finalmente la lluvia fuerte como martillos sobre el techo de lámina. Mis hermanas dormían. Yo no. Sentía un peso extraño en el pecho, como si algo me mirara desde el rincón oscuro del cuarto. Traté de ignorarlo. Cerré los ojos. Me cubrí con la sábana. Entonces lo sentí. Un frío seco, como si alguien abriera una puerta al otro mundo. No era el aire de la tormenta, era otro tipo de frío, uno que se metía en los huesos. Abrí los ojos y lo vi. Una sombra, alta, deforme. No tenía rostro, pero sentí que me miraba. Se acercó a la cama. Mi cuerpo no respondía. Quise gritar, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Solo mis ojos se movían, desesperados. La sombra extendió algo como una mano y me tocó la frente. Lo siguiente que recuerdo fue flotar. Sí, flotar. Sentí que me despegaba de la cama, que mi espalda se levantaba, que mis pies ya no tocaban el colchón. Vi el techo acercarse, vi mi cuerpo desde fuera. Y entonces escuché los gritos. Mi abuela había entrado al cuarto. Gritaba mi nombre. Gritaba, en el nombre de Cristo. Y yo no podía volver. Mi hermana menor se orinó encima. La otra no paraba de llorar. Y yo, suspendida en el aire, no entendía qué me estaba pasando. Quería volver a mi cuerpo. Quería que terminara, pero no podía. Algo me retenía, algo que se reía en mi oído, una risa que aún hoy, 33 años después, me persigue en sueños. Mi abuela corrió por el pueblo en plena madrugada. Fue a buscar al padre Julián, el cura de voz temblorosa y manos santas. Lo despertó a gritos, lo arrastró hasta la casa. El padre llegó con una cruz, agua bendita y un libro negro que no entendí. ¡Oró! Gritó. Me roció con agua y en un momento, según contaron después, mi cuerpo cayó de golpe sobre la cama, como un saco de piedras. Me desmayé, estuve inconsciente 2 días. Cuando desperté, el cuarto ya no era verde. Mis padres lo habían mandado pintar de blanco, como si eso pudiera borrar lo ocurrido. Pero yo sabía que algo había entrado en mí
y que no se había ido del todo. Después de aquella noche, todo cambió. Mi madre, que nunca había sido muy afectuosa, empezó a mirarme como si yo fuera una especie de enigma. Se acercaba despacio, me hablaba bajito, y me tocaba la frente cada vez que creía que yo no la veía. Mi padre, en cambio, se encerraba en el taller y hablaba con los vecinos en voz baja. Nadie decía posesión, nadie decía demonio, pero lo pensaban. Yo lo sentía. En el pueblo comenzaron los susurros, que la niña Acevedo levitó, que su alma salió del cuerpo, que fue un castigo de Dios o una brujería. Algunos dejaron de saludar a mis padres. Otros decían que habíamos traído algo malo desde el monte, que habíamos despertado fuerzas oscuras. Pero lo peor no eran los rumores, era lo que yo sentía dentro de mí, porque desde esa noche ya no era la misma. A veces despertaba con moretones en los brazos, marcas de dedos que nadie me había hecho. Oía voces mientras lavaba la ropa, susurros que se mezclaban con el sonido del agua. Veía figuras en los rincones, sillas que se movían solas, puertas que se abrían en plena madrugada. Intentaba contarle a mi madre, pero ella me decía, no hables de eso, no lo invoques, y me hacía rezar 10 Padres Nuestros, 20 Ave Marías, hasta quedarme dormida de puro agotamiento. Fue mi abuela Rosa, la única que habló claro. Una tarde me sentó frente a ella, me tomó las manos y me dijo, lo que tienes no es enfermedad, Mariana, es una presencia, algo que se pegó a ti y no se irá solo. Yo le pregunté qué quería decir con eso. Ella suspiró y por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. Tú viste al demonio, niña. Lo miraste de frente y él no olvida. Comenzó a buscar ayuda, no en médicos ni curas, sino en una señora que vivía al otro lado del río, doña Leticia, una partera que también era curandera, vestía de negro, tenía las uñas largas y el cabello blanco como las nubes antes de una tormenta. Cuando me vio, no se sorprendió, me dijo que ella había visto casos como el mío antes, que el cuerpo puede sanar, pero cuando el alma se abre, se cuelan cosas que no deberían. Comenzó una serie de limpias. Me pasaba ramas de ruda por el cuerpo, me bañaba en aguas con sal, huevo y ceniza. Le hablaba al aire, como si alguien invisible estuviera escuchando. Yo cerraba los ojos y rezaba, pero había noches en que aún sentía que algo caminaba sobre mi pecho, un peso que me quitaba el aliento. Una madrugada me desperté gritando. Mis uñas habían raspado la pared con tanta fuerza que dejaron marcas profundas. Tenía la voz rota de tanto gritar sin haber dicho palabra. Mi padre se negó a seguir con las brujerías. No más de esas viejas locas, gritó. Esto es psicológico. Es una niña. Una niña. Pero no lo era. Ya no. Tenía 9 años y una sombra adentro. Una que a veces hablaba por mí. En la escuela los niños me evitaban. Una vez un niño dijo que me había visto sonreír sin mover la cara. Otro juró que le hablé en un idioma raro, mientras mis ojos se ponían en blanco. La maestra intentó protegerme, pero terminó pidiendo que me quedara en casa hasta mejorar. Mi madre lloraba por las noches. Creía que no la oía, pero la oía. Le rogaba a la Virgen. Le decía que si era su culpa, que me lo quitara, que yo no tenía la culpa, pero lo tenía, porque fui yo quien abrió la puerta.
Fui yo quien dibujó esas figuras en la tierra aquella tarde, sin saber lo que significaban. Fui yo quien permitió que entrara. Y ahora tenía que aprender a vivir con eso. Durante meses viví entre dos mundos, uno visible, donde mi familia fingía normalidad, y otro oculto, donde todo se torcía apenas cerraba los ojos. Aprendí a sonreír cuando me miraban, a comer en silencio, a no mencionar las voces, las sombras, los sueños de fuego y garras y risas secas como ramas quebradas. La sombra dentro de mí no hablaba siempre, pero estaba allí, esperando. A veces la oía llamarme por mi nombre desde el espejo. Otras veces susurraba con mi propia voz, imitando mis pensamientos, hasta confundirme tanto que no sabía si era yo o ella quien deseaba empujar a mi hermana cuando tocaba mis cosas. Doña Leticia, la curandera, seguía viniendo a escondidas. Traía hierbas, rosarios, un polvo negro que esparcía en las esquinas de la casa. Una vez la escuché decirle a mi madre: «Este mal no fue invocado, fue despertado». Y entendí. Aquellos dibujos que tracé con un palo en el patio, círculos, ojos, símbolos que había visto en una revista vieja, no eran inocentes, eran llaves. Y yo, sin saberlo, había abierto una puerta. Nadie me enseñó que jugar con ciertas formas es como llamar a alguien que no conoces. Y alguien respondió: «Una noche, sola en el baño, me miré al espejo y mi reflejo no me siguió. Parpadeé, él no. Moví la cabeza, él permaneció quieto. Luego sonrió, no con mi sonrisa. Era la mía, sí, pero torcida, estirada, como si alguien más la usara mal». Sentí un escalofrío que me dejó sin aliento. Grité tan fuerte que mi madre rompió la puerta. Me encontró llorando, encogida junto al lavamanos. «No soy yo», le grité. «No soy yo». Fue entonces que cedió. Me llevó a un convento en Comitán, donde vivían unas monjas franciscanas. Allí conocimos al padre Ramón, un fraile español de barba blanca y ojos cansados que, al oír mi historia, no se rió, no dudó, me miró como si ya supiera lo que yo tenía dentro. «El mal toma muchas formas», dijo, «pero el cuerpo de un niño es una de sus favoritas». Comenzó un ritual. No lo llamó exorcismo, pero yo sabía que lo era. Durante días me hicieron rezar, ayunar, confesar pecados que ni entendía. Me ungieron con aceites. Me colocaron crucifijos sobre el pecho. Yo lloraba sin razón. A veces reía sin querer. Una noche rasguñé las paredes hasta que me sangraron las uñas. Sentía un odio irracional por las monjas, por el padre, por todo lo que olía a iglesia. Pero la última noche algo cambió. Mientras oraban, comencé a temblar. Las luces titilaron. Las ventanas se cerraron de golpe. Alguien algo habló a través de mí. Una voz ronca, antigua, dijo nombres que no conocía. Maldijo a las monjas. Escupió el piso. Y luego levité. Otra vez. Pero esta vez no me arrastraron. Subí como si algo me elevara desde dentro. Sentí que el aire se cortaba a mi alrededor. Mis brazos se abrieron en cruz. Mi espalda se arqueó hacia atrás. Vi los rostros de las monjas aterradas.
El padre gritaba plegarias. Y entonces, entre ese estruendo sagrado, escuché una voz. No era grito, no era mandato, era una voz de mujer, firme y dulce. Ya basta, niña, esto no es tuyo. Y caí. Desperté 3 días después en la casa de mi abuela, flaca, pálida, vacía. Todos me miraban como si hubiera regresado de un lugar del que nadie vuelve entero. Se fue, dijo mi madre. Se fue. Pero yo sabía la verdad. No se había ido, solo dormía. Y a veces, cuando la casa se queda en silencio, el espejo vuelve a llamarme por mi nombre. Después de aquella última noche en el convento, todos respiraron aliviados. Mi madre, mi abuela, incluso el padre Ramón, dijeron que el mal se había ido, que los rezos lo habían echado, que yo estaba curada. Y, en apariencia, lo estaba. Volví a la escuela. Nadie me mencionaba lo ocurrido. Mis compañeras ya no me miraban con miedo, sino con esa mezcla de lástima y distancia que se reserva a los que estuvieron enfermos. Me esforcé en ser normal, en sonreír, en participar, en no mirar demasiado tiempo los espejos, pero en el fondo sabía que lo que me habitó no se había marchado, solo se había ocultado, como el fuego bajo la ceniza. A los 11 años, empecé a tener visiones, pequeñas al principio. Soñaba con personas que luego morían. Sentía la presencia de alguien justo antes de que alguien enfermara. Oía mi nombre susurrado en iglesias vacías. Mi madre decía que era el susto que me había quedado. Mi abuela, que era el don. Una tarde, vi a la hija del carnicero cruzar la plaza. Algo en su sombra estaba mal. No se movía igual. Me quedé mirando y supe, con una certeza que me heló la piel, que esa niña no llegaría viva al domingo. El sábado en la noche cayó al pozo detrás de su casa. Dijeron que fue un accidente, pero yo supe que no. Esa fue la primera vez que hablé con doña Leticia desde todo aquello. Subí al cerro sola, con las piernas temblando y el corazón golpeando como un tambor roto. Me abrió la puerta y, sin saludarme, me dijo: «Ya sabía que ibas a volver». Me preparó un té amargo y me hizo sentar frente a una vela. Me miró a los ojos y dijo: «No se fue, pero aprendiste a vivir con él. Ahora, él vive contigo». Yo no entendía. ¿Quién? ¿El demonio? ¿El espíritu? ¿La sombra? ¿O acaso era yo misma? ¿Qué soy ahora?, le pregunté. «Eres un portal», respondió. «No por culpa tuya, no por elección. Hay almas que nacen con las puertas abiertas». Esa noche no dormí. Desde entonces, supe que no podía tener una vida como las otras niñas. Me volví callada, observadora. Aprendí a escuchar el aire, a leer los gestos de las personas, a distinguir cuando una presencia estaba con alguien, y aprendí a callar, porque en el pueblo la gente acepta a las brujas mientras necesiten un remedio, pero las condena si les dan miedo. Crecí con esa doble vida. En el día, estudiante aplicada. En la noche, vigilante de mis propios sueños, que muchas veces no me pertenecían. Una vez, desperté gritando en una lengua que no conocía. Otra, amanecí con un símbolo en la muñeca, como si alguien lo hubiera dibujado con fuego. Mi madre lloraba cada vez que ocurría, rezaba hasta desmayarse, pero ya no me llevaba al padre Ramón. Había entendido que esto no se curaba. A los 15 empecé a escribir un diario.
Era la única forma de liberar lo que no podía decir. Llené cuadernos con descripciones de presencias, visiones, nombres que nunca había oído, fechas que luego se cumplían. Tenía miedo de que alguien lo encontrara, de que dijeran que estaba loca, pero en el fondo, lo que más temía era que todo fuera verdad, porque a veces, cuando cerraba los ojos, aún sentía ese zumbido agudo, esa vibración en el pecho, esa risa que me decía que, aunque el mundo me creyera sana, yo seguía siendo la niña que levitó. Ahora que tengo 42 años, me miro en el espejo y me reconozco, pero con matices. La mujer que soy hoy lleva puesta una máscara de normalidad. Soy maestra de primaria, esposa de Ernesto, madre de 2 hijos maravillosos. En el pueblo me respetan, me saludan en la calle, me invitan a rezos, a bautizos, a ferias. Nadie sospecha que debajo de todo eso vive otra cosa. Durante años aprendí a convivir con lo invisible. Lo acepté, no como maldición, sino como un tipo raro de compañía. A veces lo escucho en los silencios prolongados, en la electricidad que flota antes de una tormenta, en los sueños donde mis hijos no tienen rostro. Nunca les conté, ni a Ernesto, ni a nadie. Mi esposo cree que tengo pesadillas viejas, recuerdos vagos de una infancia supersticiosa. Él nunca vio lo que vi, nunca escuchó lo que yo escucho en las madrugadas. Pero hay días como hoy, en que lo invisible se manifiesta con una claridad insoportable. Hace 2 semanas, mi hija menor, Julieta, me llamó a gritos desde su habitación. Cuando llegué, estaba sentada en la cama, pálida como cera, los ojos fijos en un punto del techo. «Mami, hay alguien», me dijo. Estaba en la esquina. No lo vi bien, pero escuché tu voz y se me heló el alma. No le grité, no la regañé, solo la abracé, porque lo supe, lo que me había tocado, lo que había vivido en mí, se había despertado de nuevo, y esta vez no estaba buscando mi cuerpo, estaba probando la sangre, la descendencia. Desde entonces, duermo con la puerta abierta, un rosario bajo la almohada, y salen las ventanas. Enciendo velas blancas cada noche y escribo en los diarios antiguos. Vuelvo a leer los símbolos. Repaso las visiones. Intento recordar lo que doña Leticia me enseñó antes de morir. Anoche escuché el zumbido, ese sonido grave que solo yo oigo. Bajé las escaleras descalza, sin linterna. Fui hasta el patio y lo vi. Era sombra, era figura, era la misma presencia de cuando tenía 9 años. No tenía rostro, pero supe que me miraba. Y entonces dijo, sin labios, sin boca, dentro de mi pecho, ella me abrió la puerta. Y tú no la cerraste. No grité. Solo murmuré las palabras que aprendí hace tantos años. Aquí no tienes poder. Y desapareció. Por ahora, ¿por qué esto no termina? Hay cosas que una no puede enterrar del todo. Hay puertas que solo se cierran desde adentro. Y a veces, ni así. Por eso, escribo esto. No para asustar, no para buscar lástima, sino porque necesito dejarlo dicho. Porque si algo me pasa, si alguna vez no soy yo, aunque tenga mi rostro, quiero que alguien entienda, que recuerde, que crea, porque sí, fui poseída, levité, hablé lenguas extrañas,
Vi cosas que ningún niño debería ver y sobreviví, pero nunca salí del todo. Sigo siendo esa niña del cuarto verde. Y el demonio nunca se fue. Solo está esperando su turno.